Padre bueno, en el nombre de Jesucristo te damos gracias, Señor, de que tú estás aquí con nosotros. Quiero rogarte, Señor, por favor, usa mis labios para impartir tu palabra. Por favor, Padre, que mis hermanos sean instruidos, transformados, renovados. Llévanos a la profundidad de tu palabra. Dame la gracia, Padre. Permíteme depositar tu hermosa palabra en ellos, en su espíritu. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Bueno, el día de ayer estuvimos aprendiendo de cómo tenemos que aprender a más o menos guiarnos, padres e hijos, etcétera. Y hoy quiero platicarles yo le he puesto este tema, defectos que debemos evitar. Vamos a ver muchos versículos y más allá de que estemos preguntando el uno al otro, ¿qué dijo? ¿Cómo dijo? Yo les pido que si no anotan el versículo, al final me lo pregunten a mí y yo les digo todos los versículos, ¿está bien? Para que no nos distraigamos. Procuraré no irme rápido, pero vamos a ver muchos, pero para que no estemos ahí preguntando, al final los repito todos. Solo puedo pedirte algo. No lo, o sea, es que a veces los dices tan rápido que solo alcanzo a escuchar. Isaías 3:11. Eso. Ok, procuraré hacerlo un poco más pausado. Así que, bueno, pues vamos a empezar. Estos defectos que vamos a estar platicando este día, todos los tenemos. Al principio no les van a sonar como muy congruentes por el versículo que el Señor me habló, pero conforme lo vayamos desglosando, nos vamos a topar con que hay muchas cosas que debemos dejar de hacer. Amén. Amén. Y bueno, quiero recordarles que cuando el Señor nos llamó, ¿y a qué nos llamó? No solamente a ser un ministro o a ser un padre de familia, sino que nos llamó de las tinieblas y nos puso en la luz admirable. Y en ese momento que Él nos llamó, Él en ese momento nos completó en todas las cosas e impartió sobre nosotros todo lo que íbamos a necesitar. Pero a lo largo del camino en Cristo hay algo que yo le llamo la curva de aprendizaje. Y en esa curva de aprendizaje todos vamos a cometer errores. Pero hay esperanza. Aún esos errores son parte del aprendizaje. Y lo quiero poner bien fácil. Si tú hoy examinaras tu propia fe y la compararas con tu propia fe de hace 2 años, ciertamente dirías, hoy mi fe ha crecido. Pero durante esos 2 años hubieron momentos donde tu fe estuvo bajo tus pies. En esos 2 años tu fe estuvo quebradiza. Y no dudo que en algún momento tú hayas dicho, ¿dónde está Dios? Y no es porque estés en pecado, sino porque era la curva de aprendizaje que estaba provocando que aprendieras a madurar y a confiar. ¿Se dan cuenta? En la vida en Cristo siempre hay una curva de aprendizaje, donde los errores también son válidos. Ujú. Pero hay algo que yo me he dado cuenta, muchas ocasiones tú y yo nos enfrentamos prácticamente con el mismo error o la misma batalla o la misma prueba. ¿A poco no? Y eso es muy simple, porque no pasamos a la primera el examen. Y esos errores son los que una y otra vez se repiten con diferentes personas, con diferentes acciones, pero si los analizas es el mismo error. Y aquí comencemos a entrar en el tema. ¿Por qué suceden estas cosas? Y hay 3 cosas que el Señor hablaba. Una, porque no hemos llegado a una madurez espiritual. Porque no somos lo suficientemente maduros para decir, es un momento, creo que la regué, y no solamente la regué ahorita, sino lo había regado en el pasado y quiere decir que no pase la prueba. La otra es porque olvidamos lo que un día Dios nos enseñó. Y hay una más fea. Y es que debemos de pasar la prueba, o sea, siempre es hasta que pasemos la prueba.
Así es, hermano. Tenemos que pasar la prueba. Debemos pasar la prueba. Y hay un ejemplo bien hermoso. Bueno, hay muchos ejemplos en la palabra, pero hay uno que viene a mi corazón, el rey Usías. Yo estoy bien seguro que antes de que él hubiera tomado el incensario estando en el templo, antes de que a él hubiera brotado lepra, yo estoy bien seguro que él en su corazón muchas ocasiones quiso tomar la obra del sacerdote. No le bastaba con él ser el rey, sino que quería usurpar al sacerdote. Y estoy bien seguro que el Señor lo había enfrentado a su error. Y quiero que veamos esto bien real. A mí en lo personal muchas veces el Padre me ha enfrentado a que yo no tengo que ser orgulloso. Yo no tengo por qué sentirme más que el otro. Y recurrentemente el Señor me lo recuerda. Y cuando estoy a punto de sentirme así como pavo real, el Señor me trae a la mente las veces que yo he estado humillado, pidiendo perdón por el orgullo, y me hace recordar, eso tú no lo tienes que hacer nunca más. Eso no lo tienes por qué hacer. Es decir, antes de que el Señor venga y te enfrente con algo fuerte, ya primero te lo dijo en tu intimidad. Pero si tú no tienes intimidad con Dios, no puede hablarte Dios. Por eso es la clave de la vida de una persona en Cristo, la intimidad con Dios, para que el Señor te esté recordando una y otra vez lo que Él un día te enseñó. Otro punto importante es, el tercero es que hemos permanecido estancados en la última enseñanza o en la última prueba que te costó lágrimas pasar. ¿Sí queda claro? En vez de haber avanzado, te quedaste ahí. Tal parece que terminaste de nadar 7 kilómetros y sales de la piscina o sales del mar y en vez de pararte e irte a cambiar, te quedaste a la orilla. Eso le pasa a alguien cuando se quedó estancado en la prueba. Ya pasaste todo, pero ya acabando la prueba ya no diste tu siguiente paso. Te quedaste ahí. Es decir, con esto quiero hablar lo siguiente. Ciertamente nuestro Señor vino y nos complementó, pero hay ciertas cosas que Dios permite, como la prueba, como el trato, como una enseñanza, para que nosotros podamos responder correctamente al llamado que Dios nos hizo. Y cuando me refiero al llamado, no me estoy refiriendo particularmente a tu llamado como pastor o a tu llamado como profeta, a tu llamado como hijo de Dios, que es algo más básico. Quiero recordarte que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo no va a decir, ay, ya llegó mi sierva la profeta. Va a decir, ya llegó mi hija, ya llegó mi hijo. Así que es el llamado que nosotros tenemos que cumplir. Y para eso quiero que abundemos en algunos defectos que debemos evitar. Acompáñame en tu Biblia a Levítico, capítulo 21. Y vamos a ver del 17 al 22. Ponme mucha atención. Dice la Escritura. Hablaba a Aarón, habla a Aarón y dile, ninguno de tus descendientes, por sus generaciones, que tengan algún defecto, se acercará para ofrecer el pan de su Dios. Mira qué fuerte verso. Y continúa. Porque ningún varón en el cual haya defecto se acercará. Y aquí comienza a determinar ciertos defectos que un hombre o una mujer de Dios tiene que evitar. Y declara, varón ciego, cojo, mutilado, sobrado, que tenga quebradura de pie, rotura de mano, o jorobado, o enano, o que tenga nube en el ojo, o que tenga sarna, o empeine, o testículo magullado, ningún varón de la descendencia del sacerdote Aarón, en el cual haya defecto, se acercará para ofrecer las ofrendas encendidas para Jehová.
hay defecto en él. No se acercará a ofrecer el pan de su Dios. Y termina, fíjate, y aquí vemos misericordia. Del pan de su Dios, de lo muy santo y de las cosas santificadas, podrá comer. En la antigüedad, en el Antiguo Testamento, podemos ver que Dios tenía una gran... cuidaba de una manera muy especial a los sacerdotes. Y era tanto su cuidado que cuando el sacerdote sufría alguna enfermedad, muchas veces el sacerdote tenía que dejar su llamado por la enfermedad. Pero había otras enfermedades que no eran tan fuertes, que podían solamente apartarse por un tiempo de hacer su sacerdocio y luego retomar su llamado. De lo cual podemos ver que Dios sabe que el llamado siempre se hace de manera pública. Las funciones sacerdotales, y ahorita voy a aplicarlo a tu propia vida, siempre se hacen de manera pública. Por ejemplo, un pastor hace su oficio en una congregación. ¿Y qué hay en una congregación? Gente, de manera pública. Un padre, ¿dónde hace su función? Con su familia, de manera pública. Pero también un empleado, ¿dónde hace su función? En un trabajo, de manera pública. De donde podemos comenzar a delinear una pequeña línea, llamémosle así, que para Dios nuestro testimonio realmente es muy importante. ¿Por qué? Porque Dios está esperando que un hombre o una mujer de Dios sea un modelo a seguir. Pero no un modelo de educación, no un modelo de inteligencia, sino una persona que modele la santidad de Dios. Es un llamado muy alto el que el Señor nos está haciendo. Y aún antes de describir lo que significa cada enfermedad de las cuales nos describe el versículo, quiero resaltar algunos puntos. Cuando un sacerdote estaba enfermo, estaba prohibido que ofreciera sacrificio. Por eso muchas veces no entendemos por qué el pastor provoca que deje de ministrar una persona o que otra persona no tenga cierta labor, porque es muy importante que el sacerdote de Dios, el ministro de Dios, esté bien. Pero veamos otra cosa. Dios manifiesta misericordia, porque a pesar de que no podían ejercer su obra u oficio sacerdotal, aún ellos podían seguir comiendo de la mesa de Dios. Dios siempre manifiesta misericordia. ¿Metiste la pata? Dios no te dice, lárgate de mi casa. Sigue comiendo en casa. Quiero que observemos, Dios siempre muestra misericordia. Ahorita vamos a empezar a ver estos defectos que habla la Escritura. Y en la palabra los muestra como si fueran defectos físicos. Ajá. Por ejemplo, nos está hablando de una quebradura de mano, una quebradura de pie. Diríamos, bueno, yo no tengo ni el pie ni la mano rota, yo puedo seguir ejerciendo mi oficio. Pero realmente si lo vemos en el Nuevo Testamento, a la luz de toda la Escritura, nos está hablando de algo más profundo que un defecto físico. Y es que el Señor nos está reflejando los aspectos espirituales. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que para todo defecto físico está Isaías, el libro de Isaías. ¿Estamos de acuerdo? Que dice la Escritura que por sus llagas fuimos curados. Estás herido del cuerpo, invoca el nombre del Señor y seguramente habrá sanidad. Porque hemos aprendido que el Padre es en todos los aspectos es sanador. Por eso no está aplicando el hecho de un defecto físico, sino un defecto moral, un defecto espiritual. Y entro con esto. Un aspecto moral es aquel que va a mostrar
si hay o no santidad, si hay o no hay temor, si hay o no hay honra hacia Dios. Quiero que observemos todos los aspectos espirituales que describe la palabra. Al momento de aplicarlos a nuestra propia vida, nos topamos con algo muy fuerte. Y es que Dios sí descalifica a aquellos que no tienen temor, a aquellos que no tienen santidad, a aquellos que no tienen honra. ¿Y cómo los descalifica? Quitándolos de su posición de autoridad, quitándolos de su posición en respaldo. Y quiero que lo veamos desde otro ángulo. Hay personas que ejercen cualquier tipo de oficio, y no me estoy refiriendo a un oficio solamente como ir a evangelizar, sino dentro de la casa del Señor, aún para lavar un baño. Dicen, yo lo puedo hacer bajo mis fuerzas. Y descartamos que aún para eso Dios nos da gracia. Y es algo muy interesante esto, porque aquella persona que no se abandona en Jesucristo para hacer cualquier obra a la cual Dios lo llamó, es sinónimo de que esa persona está haciendo las cosas en su propia fuerza, en su propio entendimiento. Pero aquí hay algo más terrible. Hay muchos que piensan que por su propio esfuerzo y propio entendimiento pueden recuperar su comunión con Dios. Y no se puede. Por eso el Señor los descarta y los saca de su oficio. Pueden seguir comiendo a la mesa, pero no pueden participar de lo más importante. ¿Estamos de acuerdo? Quiero que veamos algo muy interesante. El Señor te sigue sentando a la mesa para que comas de Él, pero es porque un día tú dejaste de comer de Él y comenzaste a comer de tu propio esfuerzo, de tu propia naturaleza. Y quiero que observemos, quiero que comencemos a desmenuzar los diferentes defectos que nosotros como hijos de Dios debemos evitar, como padres de familia, como ministros, aún como hijos de familia. Son cosas que debemos evitar. Y la primera que menciona en el libro de Levítico, que acabamos de ver en el capítulo 21, verso 17, el primero que aparece es la ceguera. Una persona ciega. Y bueno, si nosotros lo vemos naturalmente, es una persona que carece de visión. Pero, ¿a qué se refiere la palabra? Se refiere a aquella persona o personas que en vez de estar fijando su mirada en el Señor Jesucristo, en las cosas de Dios, están fijando su mirada en las cosas naturales, en las cosas del mundo. Mira lo que dice la palabra en Colosenses, capítulo 3, verso 1 al 3. Dice la palabra: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Este versículo a mí me muestra una sola cosa, dividida en muchas, que cuando estamos en Cristo solo tenemos una posición, o Cristo o sin Cristo. Tenemos solamente una manera de vivir, en santidad o sin santidad. Pero también tenemos otra forma. Estoy escondido en Él o fuera de Él. Una u otra. Pero también tengo un solo destino: el reino de los cielos o el infierno. Y solamente hay una gloria para yo entregarla a Dios o para yo comérmela y ser una persona orgullosa.
Es decir, cuando nosotros estamos en Cristo y tenemos nuestra mirada puesta en Él, todo gira en torno a Él y nada gira en torno a mí. Ni mis logros, ni mis deseos, ni mis anhelos. Todo gira en torno al Señor. De lo cual tenemos que observar lo siguiente. Nosotros como hijos de Dios no debemos practicar, ni disfrutar, ni compartir aquellas cosas que fracturen nuestra fe. Aquellas cosas que fracturen nuestra confianza en Dios y nuestra comunión con Dios. Veámoslo desde otra arista. Todo aquello que provoca que tu fe disminuya es un reflejo de ceguera. Si tú estás perdiendo la fe o estás perdiendo tu confianza en Dios, cuidado. Hay ceguera espiritual porque dejaste de ver a Cristo y comenzaste a ver lo natural que hay alrededor de ti. Vamos a verlo desde otra manera. ¿Cómo podemos recuperar nuestra visión? Aprendiendo a menguar a nuestro deseo. Aquí hay algo. ¿Cómo aprendo a menguar a mi deseo? Permito que el Señor Jesús me una a su iglesia. Porque tú mismo no sabes cómo agregarte a la iglesia. Sabes llegar caminando o sabes llegar en tu carro, pero no sabes cómo unirte a la casa del Señor. Y quiero recordarte algo. La casa del Padre es el reflejo del corazón del Padre. Y cuando estamos en la casa del Padre, ahí siendo parte de la iglesia de Jesucristo, ahí es donde se rompen los deseos terrenales, porque conoces el corazón del Padre. Vamos juntos. La casa del Padre es reflejo del corazón del Padre. ¿Y los deseos terrenales a qué están arraigados? Muy fácil. A la cultura que te rodea, a las filosofías, a los pensamientos que hay de este mundo. Pero aún está arraigado a dos cosas muy tremendas. La primera, en que tú como persona quieras mejorar tu propia manera de ser, tu propia manera de pensar. Quiero recordarte que aún el Señor dijo, renuncien a eso. Pero también hay algo muy feo. Los deseos terrenales radican en las religiones. Recordemos que los religiosos fueron los que crucificaron a Jesucristo. Por eso muchas veces hemos platicado tú y yo que nosotros como tal no tenemos una religión, sino que simplemente somos hijos de Dios. Mira lo que dice la Escritura, Juan, capítulo 6, verso 63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Quiero recordarte algo. Cuando tú y yo recibimos a Jesús, en ese momento vino el Espíritu Santo y vivificó tu espíritu. ¿Qué es eso en palabras en español? Provocar que por ti mismo te quieras apartar de lo que antes te mantenía cegado en este mundo, de lo que te tenía entenebrecido. Eso es lo que el Espíritu Santo hace. Pero el Espíritu Santo en ese momento no está provocando que tu entendimiento cambie. Por eso a ti te toca cambiar tu manera de pensar. Por eso la Escritura dice, renueva el espíritu de tu entendimiento para que conozcas la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y entonces viene una pregunta, ¿cómo cambio mi manera de pensar? En algún momento yo te he hablado acerca de que la Escritura tiene dos maneras en las que pueden escribirse, llamémosla así. La primera es el logos. Lo que está escrito, eso es logos. Pero cuando Dios te habla y te revela algo a tu ser, algo adentro de ti, y cambia tu entendimiento y provoca que vivas diferente, eso deja de ser logos y comienza a ser rema.
porque ahora el logos toma vida en tu espíritu. Es decir, viene esa luz. Mira lo que dice Juan capítulo 8, verso 12. Otra vez Jesús les habló diciendo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Es decir, que la ceguera espiritual de cualquier persona es contrarrestada a través de la luz de Jesús. Y quiero que lo observes de la siguiente forma. Cuando entra la luz de Jesucristo en tu vida, la persona comienza a brillar de dentro hacia afuera. Es decir, que la oscuridad del pecado, la tiniebla de la destrucción, es desbaratada por medio del poder de la luz de Jesús. Hay oscuridad en ti a causa del pecado. La luz de Jesús tiene que alumbrarte. Amén. Por lo tanto, vamos a algo difícil. Aquella persona que dice: yo estoy en Cristo, pero oculta su maldad, oculta su pecado, no hay más que tinieblas en él. ¿Por qué? Porque no ha permitido que la luz del Señor penetre en lo más profundo. Por lo tanto, ahí es donde hay ceguera. Estás conectando lo que es la ceguera. Vamos a ver el siguiente defecto. Cojera. Estar cojo. Y esto es muy interesante. La cojera, si lo vemos en términos espirituales, representa a aquella persona que no tiene fuerza para apartarse de aquellas cosas que carecen de Dios. Vuelvo a repetirlo. Representa a aquellas personas que carecen de fuerza para apartarse de aquello que carece de Dios. Mira lo que dice la Escritura. Vamos a 1 Corintios, capítulo 10, verso 23. Y este verso seguramente todos se lo saben. La palabra dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. ¿Estamos de acuerdo? Y aquí entramos en algo muy importante e interesante, donde podemos ver si estamos cojos o no. Todas las cosas que hagamos traen dos consecuencias, siempre. Una de manera personal y otra delante de los testigos que me rodean. Una manera personal y otra con mi familia. Una de manera personal y otra en la iglesia. Una de manera personal y otro en el lugar donde yo trabajo. Y te pongo un ejemplo que cita la Escritura. Si para mí es muy normal y no me causa caída comer carne, no hay problema. Pero si a mi hermano lo hago caer cuando yo como carne, mejor no como. Quiero que lo observemos. Todas las cosas que hagamos deben de traer un provecho personal, pero también tiene que traer un provecho, un beneficio a mi entorno. Todas las cosas. Es decir, si le escarbamos ahí, en todas las cosas que hagamos, debemos tener dominio propio. No ser exagerados, no querer imponernos, sino que todas las cosas en mi carácter, en mi deseo, en mi pensamiento debe de haber dominio propio. Pero aquí resalta algo. Cuando hay dominio propio en mi vida, es porque yo estoy permitiendo que el Señor se lleve la gloria. Si no hay dominio propio, yo voy a querer tomar la gloria. Por ello, mis hermanos, es necesario que aprendamos a discernir cuando las cosas traen gloria a Dios o cuando las cosas me traen gloria a mí. Cuando las cosas me edifican a mí y edifican mi entorno,
o cuando solamente me edifican a mí de manera personal. Y lo quiero explicar. ¿la educación es buena o es mala? Pensemos, ¿es buena o es mala la educación? Despierte, dígame. Buena. Pero quiero que observemos algo. ¿Para qué lo usamos, no? Si estamos de necios, ¿no? Así Es que no es cierto, Dios no existe porque ya me dijo la ciencia que no, pues no. Hacia allá vamos. Cuando nosotros, por ejemplo, la educación puede traer un beneficio a mí, porque estoy aprendiendo de manera natural. Ajá. Sea lo que sea la escuela, sea enfermería, sea la universidad, sea lo que sea, me trae un beneficio a mí. Pero si yo tengo cojera, soy cojo espiritualmente, entonces esa educación me va a hacer caer porque dentro del lugar donde yo me esté educando, la filosofía que me estén enseñando, las compañías que esté teniendo, las amistades de las que me estoy rodeando, me van a hacer caer. Eso es la cojera de la que estoy hablando. Pero veámoslo desde otro punto de vista. La cojera va a provocar que tú solito te tropieces aún con las grandes bendiciones que Dios traiga a tu vida. Si Dios hoy desata en tus manos $1,000,000 y eres cojo, ese $1,000,000 nunca va a ser de bendición, te va a llevar a destrucción. Pero si tú eres una persona sabia y llega algo a tus manos, tú sabes que es para las cosas de Dios. Obviamente para ti, pero para disfrutarlas en el Señor. ¿Estamos de acuerdo? Por ello es necesario que aprendamos a discernir y llevar toda la gloria hacia el Señor en todo lo que hagamos. Quiero recordarte, y seguramente ya te has dado cuenta, que conforme vas avanzando en Cristo, nos enfrentamos a muchos tropiezos y a muchas pruebas. Por eso el apóstol Pablo declara algo en la palabra: todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Y encontré una traducción que me encantó y dice: todo lo puedo en aquel que me reviste de poder. Es más entendible. Todo lo puedo en aquel que me reviste de poder. Es Filipenses 4:13. Cuando el apóstol Pablo está escribiendo esta cita, él era totalmente consciente de que el apóstol estaba en Cristo. ¿Estamos de acuerdo? Pero el apóstol ya tenía tal entendimiento que su deseo ya no era estar en Cristo, ya estaba seguro él, sino que deseaba que sus acciones provocaran que su entorno fuera transformado, que la gente fuera convertida. Porque el apóstol Pablo había entendido que si el Señor lo revestía de poder, no era para gloriarse, sino era para manifestar a Dios, para traerle la gloria a Dios. Y si empezamos a escudriñar las diferentes epístolas de Pablo, encontramos que a Pablo también le cojeaba algo. Pablo cojeaba en su carácter. Y cuando él empieza a describir que todo lo podía en Cristo, porque en él se era fortalecido, nos está diciendo: yo sé que cojeo en mi carácter, pero me estoy aferrando en aquel que me reviste de poder, para que en mi testimonio abunde más el poder de Cristo y no se vea mi debilidad. ¿Cuántos somos débiles? Pero tenemos que aferrarnos más a Cristo que a nuestra propia debilidad. Por eso Jesús mismo declaró: apartados de mí, nada pueden hacer. Quiero que veamos, todos nosotros cojeamos en nuestro carácter, en nuestro temperamento, aún en nuestra humanidad. Por eso nos es necesario aferrarnos al Señor, para que no nos tropecemos nosotros mismos y no tropecemos al que me rodea, ni cojemos nosotros mismos,
ni con nuestro testimonio hagamos cojear al vecino. ¿Estamos de acuerdo? La siguiente cualidad, o más bien el siguiente defecto que debemos evitar es mutilado. Ahí lo aparece en la escritura, mutilado. Y esto se refiere a una persona que fue desfigurada. Esa palabra como tal, mutilado, a eso se refiere. A una persona que fue desfigurada. A una persona que carece de una parte de su cuerpo. Pero cuando estaba estudiando esto, encontré algo. Carece de una parte de su cuerpo, pero no porque haya nacido así, sino porque o pasó un accidente o por deseo propio se mutiló. Y quiero que pensemos, en la actualidad, las personas transgénero y algunos homosexuales se mutilan su miembro voluntariamente. No nacieron así, pero voluntariamente lo han hecho. Y cuando estudiaba esto, el Señor me hablaba, ese tipo de personas lo hicieron por destrucción. Pero cuando una persona está mutilada, es porque perdió algo que no le dio primeramente a Dios. Quiero mostrárselos con un ejemplo. Cuando una persona tiene algo suyo y lo hace tan propio que no quiere desprenderse de él, como no se lo da a Dios, Dios permite que eso sea mutilado. Es decir, aquello que tú no le entregas a Dios porque dices, es mío y aquí no te metes. Y un ejemplo muy fácil es, Señor, te entrego mi entendimiento, pero no te entrego mi tiempo. Señor, te entrego mi trabajo, pero no tienes acceso a mi cartera. ¿Por qué? Porque yo estoy provocando que el Señor no toque algo. Estás mutilando. No puedes llegar hasta aquí. Por eso nosotros tenemos que aprender a discernir y a ser partícipe a Dios en todo lo que es mi vida para que yo pueda aprender a tomar la obra perfecta de la cruz. ¿Estamos juntos hasta aquí? Acabamos de hablar de lo que es mutilado. Voy a continuar hablando de esto, pero ahora lo quiero conectar con la siguiente cualidad que es sobrado. Si te das cuenta, mutilado le falta y sobrado tiene de más. Y quiero que veamos algo. En Romanos capítulo 12 nos lo explica muy bien. Romanos 12, 3. Dice la escritura, digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Una persona sobrada identifica a una persona orgullosa. Y si nosotros queremos tener una vida saludable en la casa de Dios, debemos destruir, derribar, desmoronar nuestra alta autoestima, pero también nuestra baja autoestima. Para que podamos hacer lo que dice la Escritura, que pensemos de nosotros con cordura. Y para que pensemos de nosotros con cordura, nuestro pensamiento tiene que ser renovado. ¿Cómo va a ser renovado? A través de la palabra. Para que los conceptos de la Escritura absorban todo lo que es muerte y destrucción en mi vida. Absorban todo lo sobrado que no me permite mostrar a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que una persona sobrada es aquel que es orgulloso, pero una persona mutilada representa a aquella persona que tiene baja autoestima. Y ambos son el reflejo de inseguridad y temor. Y si comenzamos a ver
la inseguridad y el temor nos lleva a que en ese tipo de personas, en el sobrado y en el mutilado, hace falta el amor del Padre. Una persona sobrada o una persona mutilada nunca tendrá la capacidad de ver lo que Dios está haciendo entre nosotros. Yo te pregunto, ¿tú estás viendo lo que Dios hace en ti? Porque si no lo estamos viendo es porque hay algo que sobra o que falta en tu vida espiritual. Mira lo que dice la Escritura. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 13. Pero nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. Pensemos lo siguiente: si el apóstol Pablo hubiera estado sobrado o hubiera estado mutilado, hay dos cosas que nunca hubiera alcanzado. Y la primera es nunca hubiera podido llegar a toda Asia, a toda Roma, a todas las zonas donde Dios lo mandó. Pero tampoco hubiera podido disfrutar de los dones del Espíritu Santo. Porque los dones del Espíritu Santo fluyen en una persona que permite morir a sí misma. Y una persona que ha muerto a sí misma no está ni sobrado ni está mutilado. Pero ahora veamos otro lado de la cara. Una persona sobrada o una persona orgullosa dice: yo me merezco todo. Yo lo deseo, yo lo quiero, yo me lo merezco. Pero por el contrario, una persona mutilada piensa que nada se merece. No, y malamente nosotros pensamos que mientras más digamos, no, no me lo merezco, más humildes somos. No, quizás es porque estamos mutilados espiritualmente. Seamos sabios. Amén. Amén. Hay otra característica: tener el pie o tener la mano quebrada. Y esto representa que hay algo, alguna cosa en nuestra vida que no ha sido completada en Cristo. ¿Qué es esto? Es algo que por falta de conocimiento no ha sido completada. Recordemos lo que dice en el libro de Oseas: por falta de conocimiento perece mi pueblo. Por falta de conocimiento no ha sido completado en algo en tu vida. Mira lo que dice la palabra. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 16 y 17. La palabra dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Y mira las características de la palabra: útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, que la misma escritura nos está diciendo: el conocimiento te va a evitar errores. El conocimiento te va a volver hábil. El conocimiento de la escritura va a provocar que tú puedas complementar todo aquello que se te asigne. ¿Y qué es todo? Todo. Pero ¿qué pasa? Y quiero que imagines si tú tuvieras una mano quebrada o un pie fracturado. ¿Te sería fácil enfrentar algún reto? No. Al igual, si te falta conocimiento en la escritura, no te será fácil enfrentar algún reto. La falta de conocimiento, mis amados, puede provocar que estemos presos. Presos a algún pecado o presos a alguna vieja enseñanza, alguna vieja idea, algún viejo entendimiento. Y como nuestra manera de pensar no ha sido renovada, sigo anclado en el pasado.
tener el pie o la mano quebrada es falta de conocimiento de la Escritura. Es así como lo tipifica. Vamos a ver otra característica. Jorobado. Y yo quiero que pensemos, ¿hacia dónde ve un jorobado? Piensa, ¿hacia dónde ve un jorobado? Hacia abajo. Hacia abajo. ¿Por qué? Porque está así. Solamente ve sus pies. ¿Estamos de acuerdo? ¿A qué se refiere una persona jorobada? Que mantiene su mirada fija en las cosas de la tierra. ¿Qué es esto? Suena muy similar a la ceguera, pero no ciertamente. Una persona jorobada es aquel que no ha experimentado la realidad de Dios. Y si tú no experimentas la realidad de Dios, nunca puedes abrazar sus promesas. Si no abrazas sus promesas, no habrá esperanza. Y quiero hablarte de lo que hace tiempo te hablé. Sin esperanza no hay fe. Y sin fe no hay bendición. Aguas. No te aferres tanto a lo que hay en esta tierra. Busca al Señor. Busca la esperanza. Una persona jorobada no puede ser bendecido nunca. Vamos a ver la siguiente característica. Enano. ¿A qué te suena una persona enana? Si lo llevamos a puntos espirituales, es una persona que carece de madurez espiritual. ¿No será de que quizás tú estás muy alto en estatura, pero eres muy enano en el espíritu? Mira lo que dice la palabra, Efesios capítulo 4, verso 13. Y aquí podemos ver cómo se refleja la madurez. Efesios 4, 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud en Cristo. Una persona que es inmadura espiritualmente rompe la unidad. Y hay tres características que quiero resaltar. ¿Cómo se rompe la unidad? A través de la murmuración. Una persona que no es madura espiritualmente, lo podemos ver porque anda murmurando. ¿Estamos de acuerdo? Pero otra característica es aquella persona que coloca su entendimiento por encima de la autoridad de Dios, por encima de su palabra. Pero también una persona enana o inmadura espiritualmente, su temperamento es tan bravo, tan agresivo, que rompe la paz, que rompe la unidad, rompe el entorno donde Dios se quiere manifestar. Una persona inmadura espiritualmente siempre va a poner a Dios, su palabra, su consejo en un segundo término para colocar su propio entendimiento y su experiencia en el primer término. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, que una persona inmadura espiritualmente no acata reglas, no obedece, sino que se siente más alto que los demás. Se siente más interesante, más entendido que los demás. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? Bueno, ahorita me la haces. Vamos a ver la siguiente característica. Nube en el ojo. Me llamaba mucho la atención cuando estudiaba esta parte, porque también me suena a la ceguera, pero no es verdad. Una persona que tiene nube en el ojo, quiero que recuerdes lo que dice la Escritura. Dios odia las balanzas injustas. ¿Estamos de acuerdo? Tener nube en el ojo refleja a una persona que está viendo lo que hace, pero no muestra la justicia.
es una persona injusta. Una persona que tiene nube en el ojo es una persona que no teme a Dios. Una persona con nube en el ojo es aquella que hace lo que más le conviene. Cuando Dios está presente, bueno, me conviene estar con Dios. Cuando no está Dios presente, no me importa, hago lo que yo deseo. Una persona injusta roba. Una persona injusta educa como bien le parece, grita cuando bien le parece, impone su voluntad cuando le conviene, pero también una persona injusta con nube en el ojo no valora lo que hay en su entorno. No valora a sus padres, no valora a sus hijos, no valora ni siquiera su trabajo, sino que siempre desea para sí lo que él quiere o lo que ella quiere. Siempre para acá, siempre el yo-yo y nada que venga de mí hacia el otro lado. Amén. Si comparamos una persona con nube en el ojo, no lo podemos relacionar con una persona impía. Un día te explicaba lo que es ser impío. Una persona impía es aquella que conoce lo que debe de hacer en la palabra, pero no lo hace. Ese es un impío. Amén. La siguiente característica es la sarna. Y esto está horrible. Mientras estuve investigando lo que es la sarna, encontré lo siguiente. Esto es una referencia médica. La sarna provoca erupciones, genera irritación, produce mucha picazón y se transmite con el simple contacto piel con piel. Pero la sarna, los ácaros, los animalitos que producen la sarna, hacen excavaciones en la piel un poco profundas y colocan ahí los huevecillos. Quiero llevarte con eso en la mente, lo que significa la enfermedad de la sarna. Ahora te quiero explicar lo que sucede en el espíritu. Una persona con sarna sabe que Dios está con él, que Dios está con ella, pero necesita algo más para tener confianza. Quiero mostrártelo. Tiene a Dios, quiere a Dios, pero también necesita la ayuda de alguien más. Ora para que sea bendecido, pero se truena los dedos diciendo, me falta dinero, no tengo confianza. ¿Y si no viene? Una persona con sarna es aquel que se enfrenta a un conflicto, dice, yo tengo a Dios, pero también necesito el consejo de alguien más inteligente que yo. Estamos viendo, no es dependiente solo de Dios. Una persona con sarna se deja guiar por el afán. Pero también una persona con sarna espiritual le gusta ser aceptado y reconocido por su entorno. Y aún le agrada trabajar para ganarse la aceptación de los otros. Si lo llevamos también a un contexto espiritual, lo podemos ver como es aquella persona que un día fue lleno del Espíritu Santo, pero ya no volvió a ser lleno del Espíritu. Un día fue lleno, pero hoy ya no está lleno del Espíritu. Por eso la Escritura nos dice esto. Filipenses capítulo 1, verso 19. Dice la Escritura, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto me resultará en liberación. Solamente puede ser libre de la sarna siendo transformado por medio del Espíritu Santo. Una persona que padece sarna espiritual tiene el siguiente enfrentamiento. Enfrenta el conocimiento de Dios en contra del entendimiento del mundo. ¿Y qué pasa? La persona ahora no sabe hacia dónde se inclina. Hacia lo que Dios dice, que parece que suena difícil, o hacia lo que una persona le está aconsejando.
está como en esa disyuntiva. ¿Hago lo que Dios me dice o hago lo que alguien me aconsejó? Es decir, mis amados, la sarna espiritual se contagia. Hace rato te dije que era contacto piel con piel. La sarna espiritual se contagia de acuerdo a las conversaciones que tenemos. Tengamos mucho cuidado de las conversaciones por las cuales en las cuales tú y yo participamos. Recordemos lo que dice la palabra. Las palabras que yo les he dicho son espíritu y son vida. Todas las palabras que escuchamos, todas las conversaciones que tenemos son espíritu, pero no todas son vida. ¿Estamos de acuerdo? La sarna espiritual es tan destructiva que puede provocar, hace un momento te decía que los ácaros penetran y dejan huevecillos. Si lo llevamos a nuestra vida espiritual, la sarna espiritual provoca que tus cimientos de fe sean destruidos y llegue a brotar una raíz de amargura y provoque apostasía. Tengamos cuidado con la sarna espiritual. La siguiente enfermedad o el siguiente defecto es empeine. Con esta batallé muchísimo. No sabes cuán difícil me fue comprender esto hasta que el Señor habló muy profundo a mi corazón. Cuando hablábamos de empeine, yo pensaba que era la parte del pie y no tiene nada que ver. El empeine es una enfermedad en la piel. El empeine, el Señor me explicaba, ¿qué haces cuando una persona tiene una erupción en su cara? Y no me refiero a un barro, una enfermedad en la piel. Eso como rojo. Pues te quedas viéndola, te llama la atención, porque no sabes qué es lo que tiene. El Señor me hizo entender, eso yo pienso cuando mis hijos reaccionan de alguna manera y su testimonio no refleja mi gloria. El empeine, que es una enfermedad en la piel, es el testimonio que tú tienes. Si impacta positivamente o impacta negativamente a causa de tu conducta. Por eso la Escritura dice en Mateo 18, verso 7, ay del mundo por los tropiezos, porque es necesario que vengan tropiezos, pero ay de aquel hombre por quien vienen los tropiezos. Tu testimonio, ¿cómo impacta? Qué fuerte está esto. Y vamos a ver el último defecto. ¿Alguien ha aprendido algo? Yo anhelo que sí. Y es el testículo magullado. Y me dirán ustedes como mujeres, bueno, ya me salvé. No, no precisamente. ¿A qué se refiere el testículo magullado? Hace relación a todos los vicios que hay en el corazón del hombre. Por eso hay muchas personas que no son fructíferos. ¿Por qué? No es a causa de que no trabajen, no es a causa de que no tengan una buena oportunidad, sino el testículo magullado hace referencia al lugar donde está tu corazón. Si tu corazón está en todo menos en el Señor, nunca serás bendecido. Y con esto quiero terminar. Mateo capítulo 6, verso 21. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. Yo quiero preguntarles, ¿dónde está su corazón? Porque tu corazón puede estar tan viciado, tan descontrolado, que esté provocando que tu vida gire en torno a algo natural y no gire en torno a Dios. Y va a provocar que todo lo que envíe de bendición Dios se desbarate en tus manos, porque no puedes fructificar. ¿Estamos de acuerdo?
Así que esto lo quiero dejar en su corazón. Son defectos que tenemos que estar recurrentemente revisando para evitarlos. Y realmente que el Señor no nos quite de nuestra posición de honra delante de Él. ¿Por qué explico esto? Porque si el Señor Jesús nos complementó y hoy nos habla la escritura de los defectos, es porque en esa curva de aprendizaje que te hablaba al principio, en vez de crecer en madurez, te tropezaste y te quedaste tirado. Tenemos que levantarnos en el Señor y permitir que Él siga llevándonos a la estatura del varón perfecto. Amén. Vamos a orar. Padre bueno, en el nombre de Jesucristo, gracias Señor porque nos muestras que hay muchos defectos que no tenemos que apapachar, hay muchos defectos que no tenemos que permitir que los sigamos practicando, sino que hoy te rogamos, hermoso Dios, muéstranos cómo aprender a menguar, cómo aprender a apartarnos de todo aquello que distrae nuestro espíritu. Señor, instrúyenos, toma nuestra mano, guíanos. En el nombre de Jesucristo, Señor amado. Amén.